Le doy gracias a Dios porque es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo su palabra. Estamos en una serie, ¿se acuerdan? Yo sé que hoy es el Día de las Madres, pero hoy vamos a continuar con la serie y sé que Dios va a seguir hablándonos a través de esta serie, amén. Y hoy vamos a tocar el tema es el sermón número 2 y vamos a hablar sobre libertad de la culpa y la condenación, amén. Y sé que Dios no solamente le va a hablar a las mamás, Dios va a hablarnos a todos, amén. ¿Cuánto lo creen? Así es que prepare su corazón. Me da gusto ver, está aquí Evelyn, el hermano, su hermana. Tenemos visitantes, ¿verdad? Tenemos a un visitante. ¿Alguien por primera vez? Es su primera vez, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Y que Dios le bendiga. Bienvenido, amén. Están, que ya los extrañaba, ya no los había visto. Bienvenidos a su casa. ¿Alguien más que nos visita por primera vez? Su papá del hermano. Ahí está su papá del hermano. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido y que Dios le bendiga, amén. ¿Alguien más? Todos son de casa, ¿verdad? Todos sean bienvenidos, amén. Y Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Felicidades a todas las bellas mamás. Dios les bendiga. Y Dios nos va a estar hablando el día de hoy. Así es que preparemos. Si trae libreta, vamos a anotar. Le dije a mi esposo, hoy quiero una silla porque hoy me quiero sentar allá, pero dice, no, dice, también lo puedes hacer así. Bueno, entonces vamos a continuar en esta hora y voy a hacer una oración para comenzar. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, amén. Si se quiere poner de pie o ahí sentado, vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, te doy gracias por este hermoso tiempo, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, porque yo sé que tu Espíritu Santo está aquí y que, Señor, tú nos vas a hablar el día de hoy. Te pedimos que nos prepara nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, para que seas tú el que traiga esa libertad que necesitamos, que seas tú revelándote a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que obres tu perfecta voluntad en este día, en cada una de nosotras, en cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que sea tu palabra cayendo en buena tierra, Señor. Bendícenos con tu palabra y tu presencia en este día, que no salgamos iguales, Señor, que salgamos con una mentalidad diferente, amado Dios. Renueva nuestra mente, nuestra vida, renueva nuestras fuerzas, Señor, para que sigamos corriendo en esta carrera, Señor, que tenemos por delante. Te damos toda la gloria y la honra al único Dios que merece alabanza y adoración, que eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, dependo completamente de ti. Haz tu voluntad aquí como tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede sentarse? Me trajeron la silla, me trajeron la silla, pero ahora no me voy a sentar. Está muy alta, ¿verdad? Pero no, mejor así vamos a continuar, ¿ok? Bueno, dijimos que vamos a hablar sobre el tema libertad de la culpa y la condenación. ¿Usted se ha sentido alguna vez culpable por algo y que siente que no tiene perdón? ¿Que siente que ni Dios le puede perdonar? ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Tal vez muchos de nosotros ya conocimos de Dios, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos años en el evangelio caminando, pero siempre cargamos con culpas que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y que a nosotros nos toca solamente entregarle la situación. Amén. Así es que vamos a hablar de este tema el día de hoy y yo quiero pedirles que vayan a Romanos capítulo 8 verso 1 al 2. Vamos a estar leyendo ahí Romanos capítulo 8 verso 1 al 2. No sé si los versículos van a estar apareciendo ahí en la pantalla. Si usted no trae su Biblia,
Tal vez ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Amén. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice ninguna, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. En Cristo somos libres de la culpa que nos acusa y de la condenación que nos paraliza. Somos libres. Dice la palabra de Dios: porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hay una historia que encontré aquí y se las voy a leer. Dice que la historia que un hombre caminaba todos los días cargando una mochila llena de piedras. Imagínense al hombre caminando por aquí con una mochila cargada llena de piedras. Y cada piedra tenía un nombre. Una de esas piedras decía error, otra decía fracaso, otra decía pecado, otra decía vergüenza, otra decía culpa. Con el tiempo la carga se volvió tan pesada que dejó de correr este hombre, ¿verdad? Porque si usted se carga una mochila llena de piedras, usted puede andar aquí, empezar bien, pero si pasa una hora, usted va a empezar a sentir el dolor en su espalda, va a empezar a sentir la carga. Y este hombre dice, con el tiempo la carga se volvió tan pesada que dejó de correr, dejó de sonreír y hasta dejó de mirar hacia arriba, porque la carga te agacha hacia abajo, dejas de voltear hacia arriba. Un día alguien le dijo, ¿por qué sigues cargando eso? El hombre respondió, porque son mis errores y merezco llevarlos. Entonces aquella persona tomó la mochila y le dijo, ya alguien pagó por todo eso en la cruz. Y eso es lo que nos pasa a muchos creyentes. Muchos creyentes vivimos así. Jesús ya nos perdonó, pero seguimos cargando culpas que Cristo ya llevó a la cruz. Y hoy vamos a hablar acerca de vamos a descubrir tres verdades fundamentales que pueden cambiar nuestra vida. Así es que vamos a comenzar con la número 1. Una verdad fundamental es que entender el peso de la culpa, cómo opera y cómo afecta nuestra vida. Esto es más estudio, hermanos. Hoy no va a ser mucho de prédica, hoy va a ser más de enseñanza. Amén. Así es que entender, número 1, el peso de la culpa, cómo opera y cómo afecta nuestra vida. ¿Sabía que la culpa afecta tu vida emocional? ¿Afecta tu avance en el reino de Dios? Por eso es importante entender acerca de esto. La culpa destruye la paz interior. La culpa es uno de los pesos emocionales y espirituales más fuertes que una persona puede cargar. Esto es lo que produce la culpa. La culpa produce ansiedad. La culpa produce tristeza. Que usted de repente se siente triste por cualquier cosa. La culpa produce vergüenza. La culpa produce inseguridades y produce alejamiento de Dios.
Porque cuando uno peca, ¿qué hace el pecado? Trae culpa. ¿Y qué hacemos? Tratamos de escondernos y alejarnos de Dios. El pecado nos aleja. La culpa aleja a las personas de Dios. Hay personas que oran, pero se sienten indignas. Adoran, pero por dentro se sienten rechazadas. Vienen a la iglesia, pero siguen viviendo como prisioneros, como prisioneras. En la Biblia encontramos un ejemplo bíblico, a David. David, después de su pecado, expresó el peso de la culpa. Y eso lo encontramos en el Salmo 32:3, que dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. David experimentó la culpa, el peso de la culpa. Mientras guardé silencio, dijo, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Cuando nos cargamos culpa y nos callamos y no vamos delante de Dios para confesarle la situación, eso nos consume. Eso trae tristeza, eso trae carga. Y tenemos que aprender a ir delante de Dios y confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y caminar sin esa carga. La culpa no tratada consume el alma. El enemigo usa la culpa para alejarnos de Dios. El diablo no solo quiere que caigas, quiere que después de caer te pase esto: te escondas de Dios, te condenes a ti mismo y pienses que Dios ya no te ama. Porque eso es lo que trae la culpa. Y eso le pasó a Adán y a Eva en la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han leído la historia de Adán y Eva? En Génesis capítulo 3, versos 6 al 11, dice, para entender qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva, amén. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, se llenaron de vergüenza, se llenaron de culpa. Y dice que corrieron, se alejaron, se escondieron de Dios, cosa que antes no hacían. Cuando ellos pecaron, después de pecar, lo primero que hacen es esconderse. Sintieron vergüenza, tuvieron miedo de Dios.
Escuche esto, la culpa hace que la persona huya precisamente de aquel que la puede restaurar. Dios es el único que puede restaurar nuestra vida. Y cuando nosotros huimos de su presencia, huimos, no estamos permitiendo que Él venga a restaurar nuestra vida. El Espíritu Santo convence para restaurar y el enemigo acusa para destruirnos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, le llama al diablo, le llama el acusador. Y dice: luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? El diablo, el que los acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Satanás es el acusador, es el que nos acusa. El acusador intenta traer culpa y condena. Y la acusación apunta al pasado. Satanás siempre va a usar tu pasado. No importa que ya te hayas arrepentido, no importa que ya le estás sirviendo a Dios, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Tú ya tienes años en el evangelio, estás sirviendo a Dios, te has arrepentido de todos tus pecados, pero Satanás siempre va a usar tu pasado para traer la culpa, y el que te acusa es Satanás. Y tristemente, hermanos, hermanas, muchos vivimos presos no por lo que hicimos ayer, sino por lo que creemos de nosotros mismos hoy en día. Y eso es lo que Satanás trae a la mente. Eres culpable, eras un borracho, eras un mentiroso. A alguien le gustaba robar y quizás él ya se arrepintió de lo que hacía mal y viene a los pies de Jesús y le está sirviendo, pero el acusador está ahí inyectándote: eres culpable, tú no te has arrepentido, tú eres esto, y está ahí sobre ti. Y esto nos lleva al segundo punto, que es una buena noticia y que es una gran verdad: descubrir la poderosa realidad de que no hay condenación en Cristo. No hay condenación. Una declaración poderosa: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo no dijo menos condenación, ¿verdad? Él no dijo algo de condenación o condenación temporal. Él dijo ninguna condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo tu pecado fue perdonado, tu deuda fue cancelada, tu sentencia fue removida. No importa lo que digan los demás, si tú sabes que Cristo te perdonó, tú eres libre y tienes que caminar en esa libertad. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Pedro niega a Jesús 3 veces. Humanamente hablando, parecía descalificado Pedro por andar negando a Jesús. Quizás muchos lo hubiéramos juzgado y le hubiéramos dicho: no, ya no tiene perdón de Dios. Pedro, el discípulo de Jesús, lo negó. Él ya no puede levantarse. Pero Jesús no lo condenó, lo restauró. Y eso es lo que hace mi Jesús. Él no condena, Él restaura y levanta. Por eso estamos acá.
Después, en Juan capítulo 21, verso 15 al 17, Jesús no le recordó su fracaso para destruirlo, sino para sanarlo. Ahí había pasado tiempo después de que Pedro había negado a Jesús tres veces. Y aquí le dice, miren, vamos a ver, en Juan capítulo 21, verso 15 al 17, vamos a ver qué le dice Jesús ahora a Pedro. ¿Lo exhortó porque le había negado? No. Miren lo que le dice. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos, dijo Jesús. Verso 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Pedro había negado a Jesús 3 veces, ¿verdad? Y lo hizo durante el arresto, cuando lo arrestaron a Jesús. Pero aquí, en lo que acabamos de leer en Juan 21, Jesús le pregunta también 3 veces, si usted pone a pensar, 3 veces le pregunta: ¿me amas? No parece una coincidencia. Jesús lleva al lugar de su herida a Pedro. Él lo lleva al lugar de su herida. No para condenarlo, no para acusarlo, sino para restaurarlo y afirmar su llamado. Pedro reconoce su amor, aunque imperfecto. Miren, muchos, el acusador nos acusa a todos, porque Satanás fue arrojado del cielo a la tierra y es el que anda por todos lados, él y sus demonios, y están sobre tu mente, así, bombardeando tu mente una y otra vez. Después de una caída es bien difícil volver a levantarte, y más si el acusador está sobre ti, acusándote una y otra vez. Y Pedro había caído después de que le dijo a Jesús: te voy a seguir donde quiera que tú vayas, Señor. Yo, si es posible, voy a morir contigo, yo te voy a seguir. Y muchos así le decimos a Dios: Señor, donde quiera, nunca nada me va a detener, voy a seguir hacia adelante. Pero cuando nos toca tropezar y caer, es bien difícil volver a comenzar de nuevo. Pero Pedro, a pesar de que había negado a Jesús 3 veces, ¿le costó trabajo levantarse? Tal vez sí. Pero cuando Jesús le dice: ¿me amas? Tal vez el autoestima de Pedro, la acusación del enemigo diciéndole: tú ya no vas a poder levantarte, tú no puedes. Con toda y su imperfección, él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, aunque te fallé, pero tú conoces el corazón y tú sabes que yo te amo a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades. Yo te amo, Señor. Y Jesús no le condenó, no le dijo: tú ya no sirves, lo siento, a ti ya no te voy a usar, ahora voy a usar a este otro. Lo llevó al lugar de su herida para confirmar el llamado que tenía para él. Pedro reconoce su amor, aunque imperfecto,
Jesús reafirma su llamado y le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El fracaso no se convierte en el final de su historia. Jesús no ignora las caídas humanas, pero tampoco define a las personas únicamente por ellas. La memoria del fracaso en manos de Cristo se transforma en restauración y propósito. ¿Cuánto lo creen? Pues este Pedro, que le había fallado a Jesús, ¿sabían que él fue el que predicó en el Pentecostés? Él fue el que predicó en Pentecostés a una multitud de personas. ¿Qué es lo que hace Dios? Él no te condena. Él te ha perdonado. Y aún si has fallado ahora, si tú vienes delante de Él y le pides perdón por cualquiera que sea tu pecado, Él te perdona y te dice: hacia adelante, vamos, no peques más. Y vuelve a levantarte y te restaura. ¿Para qué? Para su propósito, para el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios no define tu vida por tu peor momento. Los seres humanos siempre actuamos mal y decimos: no merece perdón, no merece que Jesús le perdone, se ha portado tan mal. Pero Jesús, imagínese, yo a veces tengo que cerrar mis ojos y digo: Señor, ¿qué harías tú? Aun cuando mira que alguien está hablando mal de otra persona, yo digo: Dios mío, ¿qué harías tú? Jesús, ¿tú qué harías en ese momento? ¿Seguirías la conversación cuando alguien está hablando mal de alguien más? ¿O tú te pararías y dirías: lo siento, pero no está bien que estemos hablando mal de nadie? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, porque nos decimos ser hijos de Dios, porque nos decimos ser cristianos. Ahí se corta. ¿Sabía que usted corta el chisme cuando usted dice: no me hablen mal de nadie, por favor, porque me van a ensuciar la mente? Yo no me quiero contaminar, así que ya que estoy acá, hermanas, nunca venga a contarme nada de mal de nadie, porque yo no quiero recibir nada mal de nadie. Aprendamos a hablar bien, de las personas. Y ahí se corta la división, el chisme y todas esas cosas, porque las mujeres somos bien tremendas, bien platicadoras, hablamos mucho. Tenemos que aprender a cortar. Amén. Jesús haría lo contrario. Él haría lo contrario. Cada vez que estemos a punto de hacer algo incorrecto, cierre sus ojos y diga: ¿qué haría Jesús? Y hay que hacer lo que Jesús haría. Amén. Él perdona, Él no condena a nadie. Tenemos que ser más misericordiosos. En Cristo nuestra identidad cambia. El problema de muchos creyentes es que ya fueron perdonados y ya hemos sido perdonados, pero todavía nos identificamos con el pasado porque no nos logramos perdonarnos. Tú eras, pero ya no eres. Eras en el pasado esto, eras aquello, pero ahora Jesús dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no camines con condenación, porque si estás en Cristo Jesús, eres una nueva creación. Muchos dicen: soy un fracaso, soy débil, nunca cambiaré. Pero Dios dice: eres hijo, eres nueva criatura, eres libre. Así es que camina en esa libertad.
Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pidámosle a Dios que cambie nuestra mentalidad, que nos renueve la mente para caminar con identidad de hijos, identidad de hijas de Dios, y dejar el pasado atrás. Tu pasado puede explicar heridas, pero no puede definir tu destino. Tu destino, lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Y esto nos lleva al punto número 3. Aprender a vivir en la ley del espíritu de vida. La libertad en Cristo no es solo un evento, es un estilo de vida diario guiado por el Espíritu Santo. No es hoy sí y mañana no. Todos los días tenemos que ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:5-6 dice: los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Pero los que caminamos en la carne, ponemos la mente en las cosas de la carne. Y tenemos que aprender a ser guiados todos los días por el Espíritu Santo. Hay dos leyes en acción: la ley del pecado, que esclaviza, y la ley del Espíritu, que da vida y libertad. Ejemplo: la ley de gravedad versus la ley de aerodinámica. Un avión no deja de estar bajo la gravedad, ¿verdad? Pero opera bajo una ley superior que le permite volar. De la misma manera, la carne, vieja naturaleza, que es nuestra carne, que estaba viciada, sigue existiendo. Ahí está, es tu carne, ahí está, ¿verdad que sí? Pero en el Espíritu nos eleva por encima de ella. Cuando caminas en el Espíritu, cuando buscas las cosas del Espíritu, te haces más fuerte, hermano, hermana. Te vuelves fuerte. Y aunque la carne está en ti, ya no te puede vencer. ¿Por qué? Porque estás más fuerte en el Espíritu. Amén. ¿Qué significa vivir en esta ley? No es perfección, es dependencia diaria del Espíritu Santo. No eres perfecto, pero diario tienes que aprender a ir y buscar la guianza del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu implica, ¿qué es lo que implica? Sensibilidad a su voz. ¿Cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios si no nos mantenemos cerquita de Él? Si yo nunca oro, si yo nunca hablo con Él, ¿cómo voy a aprender a oírlo? Decisiones guiadas por el Espíritu. Cada vez que quieras tomar una decisión, ve y busca la presencia de Dios y pide: el Espíritu Santo, dirígeme. Rendición continua, todos los días, continuamente tienes que rendirte a Dios. Ejemplo práctico. Por ejemplo, una situación cotidiana que atraviesas. ¿Alguien te ofende?
¿Cómo vas a reaccionar si alguien te ofende en tu trabajo, alguien te ofende, tu esposo te ofende, tu esposa te ofende, el hermano te ofende, la hermana te ofende aquí en la iglesia? ¿Cómo vas a reaccionar? Si andamos en la carne, vamos a reaccionar con enojo. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a responder con dominio propio. O sea que ya no te vas a enojar cuando alguien te ofende, cuando andamos en el Espíritu. Pero muchas veces, si usted reacciona con enojo, si usted reacciona con menosprecia a las personas, si usted reacciona con soberbia, si usted reacciona con ahí póngale la lista, tantas cosas, ¿verdad que sí? Porque todos sabemos qué es carne y qué es espíritu. Inmediatamente nos damos cuenta, estoy mal, estoy reaccionando carnalmente. Así es que voy a hacer, me voy de rodillas. Señor, perdóname, por favor, ayúdame, dame fuerzas. Necesito estar fuerte en el Espíritu. Y Dios nos fortalece en el Espíritu. Gálatas 5:22 al 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y ahí está una lista. Sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Tenemos que amar, tenemos que gozarnos. Cuando andamos, yo sé que hay veces que pasamos por luchas y pruebas y es imposible a veces sonreír, porque a veces la carga es pesada. Pero cuando usted anda en el Espíritu, a veces aún las situaciones no importa lo que tú estés atravesando, cuando tú estás en el Espíritu, siempre estás alegre, siempre estás gozosa. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que te fortalece, es Dios el que te fortalece. Y aquí dice que uno de los frutos es gozo, paz, paciencia. No es autocontrol humano, es resultado de una vida conectada al Espíritu. Si tú reaccionas con amor, es porque estás conectado al Espíritu. Si tú reaccionas con gozo, es porque estás conectado al Espíritu. Si reaccionas con paz, paciencia, es porque estás conectado al Espíritu. ¿Cómo se aprende a vivir así? Vamos a ver, hay 3 llaves, ahí las anota. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Número 1, relación diaria con Dios. Así de fácil, pero nos cuesta como seres humanos, nos cuesta buscar a Dios. Pero esa es una llave, ahí está la clave. Relación diaria con Dios. Apague la televisión por 2-3 horas y póngase a leer la Biblia o póngase a orar, a hablar con Dios. Porque a veces estamos en la televisión horas en el celular, con el dedo así, mire. Yo a mi celular, aunque quiera, yo ya no le puedo hacer así porque está todo quebrado y corta porque está craqueado de enfrente, ahí el vidrio. Pero no es bueno estar así todo el día. ¿Por qué mejor no alimentar mi espíritu y ser tan más fuerte en el Espíritu? Número 2, oración y palabra. Tenemos que hablar con Dios y tenemos que leer la Biblia. Y número 3, obediencia inmediata. Si Dios dice, nosotros obedecemos. Si Dios te manda, obedece. Amén. Renovar la mente. ¿Qué dice la Biblia acerca de renovar la mente? En Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que ir delante de Dios y pedirle: renueva mi mente, Señor. He tenido malos pensamientos, renueva mi mente. Cuando nosotros aprendemos a ir ante Dios, Dios es el que nos fortalece, el que renueva nuestra mente. Pero si estamos ahí siempre batallando con lo mismo,
hay una alarmita que se prende y te dice, algo no estás haciendo bien. Y es que no has ido a buscar la presencia de Dios. Es que no has ido a decirle que te fortalezca en el espíritu. Y sigue diciendo ahí, dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No es automático, es un proceso. Necesitamos constantemente estar buscando a Dios. La ley del Espíritu no solo te libera, te capacita para mantener esa libertad. Esa es la ley del Espíritu. No solo te hace libre, sino que te capacita. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te capacita para mantenerte en esa libertad. Pero también te toca a ti buscar a Dios, leer su palabra, hablar con Él, para que comiencen a brotar esos frutos en tu vida, de los que habla la palabra. Tenemos que estar fuertes en el Espíritu. Y eso nos toca a nosotros, buscar a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Póngase de pie. No hay condenación. Hablamos sobre la libertad de la culpa y la condenación. Y nuestro primer punto fue entender el peso de la culpa, cómo opera y cómo afecta nuestra vida. Número 2, descubrir la poderosa realidad de que no hay condenación en Cristo. Y número 3, aprender a vivir en la ley del Espíritu de vida. Jesús ya pagó el precio por nosotros, así es que no te condenes más. Aprende a vivir en esa libertad. No es de la noche a la mañana. Usted tiene que aprender todos los días a confesar: fui perdonado, fui perdonada, soy libre, no hay condenación para mí. Y aprendamos a buscar